buena noticia, el Evangelio, en una forma muy básica. Son las A, B, Cs de la salvación. La A es, admita que es pecador. Tenemos que arrepentir de nuestros pecados. La B es, basa tu fe en el Señor. Nuestra fe tiene que estar solamente en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. No por nuestras buenas obras, sino por fe en Cristo somos salvos. Y la C es, confiesa a Jesucristo. Tenemos que entender que Jesucristo es la única manera al Padre. Jesucristo dice que si lo confesamos a Él como Salvador, vamos a ser salvos. Y los dice el Señor en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 15, el Señor Jesucristo los dice, de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y el Señor nos dice que el reino de Dios es algo que recibimos. ¿Por qué? Porque es un regalo. Él nos dice que tenemos que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero nacemos de nuevo solamente por su Espíritu cuando tenemos fe en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Por eso lo dice que tenemos que hacer como niño, si no, no entrarás al reino de Dios. Porque tenemos que tener fe como un niño trostea a su padre, a su madre, así tenemos que trostear a Dios, tener fe en Jesucristo. ¿Ok? Y desde la A. La A es admita que es pecador, ¿verdad? Tenemos que arrepentir de nuestros pecados, entender que somos pecadores y necesitamos un Salvador. No podemos salvar a nosotros mismos y no podemos hacer nada para ganar la salvación. La Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Todos hemos quebrado las reglas de Dios. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que hay paga por nuestros pecados. Dice que pues la paga que deja el pecado es la muerte. ¿Ve? La paga que los deja el pecado es la muerte. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que morir por nosotros. Él pagó lo que debíamos por nuestros pecados, que es la muerte, ¿verdad? Pero dice, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es la buena noticia, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, Él pagó por nuestros pecados. La paga que deja el pecado es la muerte. El Señor Jesucristo murió por todos, pero resucitó el tercer día para darnos el regalo de la vida eterna. Y esto es solo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el Señor nos dice en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 32, el Señor Jesucristo hablando dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Todos somos pecadores, todos tenemos que arrepentir, tener un cambio de mente. Y la B, cambiamos nuestra mente y ponemos nuestra fe, basamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, basa tu fe en el Señor, esa es la B. Y la Biblia los enseña en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la buena noticia. Si pones tu fe, si tú crees en tu corazón que Dios lo levantó a Jesucristo de los muertos, serás salvo. Y el Señor Jesucristo nos dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 36, nos dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. La Biblia nos enseña ahí que si tenemos fe en el Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Pero el que no obedezca al Hijo, el que no tiene fe en su evangelio, lo que Él hizo, no tiene vida eterna y no tendrá vida eterna si no pone su fe en el Señor.
sino que permanece bajo la ira del juicio de Dios. Va a recibir esa condenación si no cambia su mente y pone su fe en el Señor. Y el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 31, cuando le preguntaron a los apóstoles, la Biblia dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? So, ahí le están preguntando a los apóstoles, ¿verdad? Le dicen, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y esta es la respuesta. Esta es la respuesta aquí. Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. So, ese regalo está ofrecido para tú y a tu casa, a tu familia, si crees en el Señor Jesucristo. Por eso cuando él preguntó, dice, ¿qué debo hacer? No hay nada que podemos hacer, nomás tener fe en el Señor. No podemos ganar la salvación. Tenemos que arrepentir y creer en el Señor Jesucristo. Por eso le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y eso es para ti y para tu casa, ¿verdad? Es la buena noticia. Y la C, la última. La C es confiesa a Jesucristo. Tenemos que aprender que Jesucristo es el único que los lleva al Padre. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 21, este es el apóstol Pedro y los dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Y el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Tenemos que entender que nadie más los puede salvar. Nadie. No los santos, no los ángeles, no la Virgen, nomás Jesucristo. Es el único que los lleva al Padre, el único que los lleva al cielo, el único que los da vida eterna. Libro de Hechos, otra vez. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Y el libro de Romanos, último versículo aquí, les voy a leer. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Dice lo mismo que el apóstol Pedro. Ese es el apóstol Pablo ahora. Los dice la misma cosa que Pedro dice. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y los dejo ahí. Esa es la buena noticia, ¿ok? Tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Tenemos que basar nuestra fe en el Señor y confesar a Jesucristo, ¿ok? Esa es la buena noticia. Esas son las ABCs de la salvación. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Ponga su fe en el Señor hoy si no lo ha hecho. Invoque el nombre del Señor Jesucristo y será salvo.